En 1977, a un grupo de 60 voluntarios se le dieron unas consignas. Ellos tenían que decir en estos enunciados si eran falsos o verdaderos según la consideración de ellos. Lo que se notó luego de repetir esta operación durante 15 días es que estos voluntarios comenzaron a considerar como verdaderos muchos de aquellos enunciados que en el principio consideraban como falsos. Un hombre llamado Joseph Goebbels dijo, este hombre era jefe de campaña de Hitler, y él dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y aunque esto no es realmente así, porque lo falso nunca llegará a ser verdadero, está claro que una mentira repetida más de 1000 veces puede llegar a ser considerada como verdadero, cosas que realmente no lo son. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El gran problema de no conocer al verdadero Dios es que a medida que pasa el tiempo, comenzamos a tomar como verdadero cosas que nada tienen que ver con el único Dios verdadero. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 3 al 4. Si puedes abrir tu Biblia, me gustaría que me acompañes a este texto y que tengas abierta tu Biblia en este lugar, porque voy a compartirte algunas cosas que surgen de este pasaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 3 y 4. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Dios es un Dios de paz. La Biblia dice que Dios es Dios de paz. Yo recuerdo un testimonio de un hermano muy allegado, al cual me impactó mucho cómo él se convirtió. Él era una persona que vivía, obviamente como todos nosotros, alejado de Dios, pero que tenía la costumbre o el deseo o la buena intención de ayudar con mercadería a los comedores de niños. Si él trabajaba con gente adinerada que daba cosas para ayudar, y él las llevaba a los distintos comedores. Un día el Señor lo llevó al comedor de nuestra iglesia y fue a llevar mercadería, y recuerdo que él contaba que lo recibió la pastora. Ella, cuando lo vio, lo saludó y le extendió la mano. Él, que era una persona que vivía muy acelerado la vida, de repente dice que en el momento que le dio la mano, él sintió una paz que inundaba su corazón, a tal punto que esa paz nunca antes la había experimentado. Y esta fue la razón por la cual él abrió su corazón para recibir a Dios. Donde está Dios, hay paz. Y donde Dios no está, es evidente que no hay paz. Dice, los versículos 5 al 6 dicen algo tremendo respecto a los días que el pueblo de Israel había estado sin verdadero Dios. Podemos leer, dice el versículo 5, en aquellos tiempos, no hubo paz. Dice que muchos días había estado Israel sin verdadero Dios. Y en aquellos tiempos, dice, no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. No hubo paz para nadie, y hubo muchas aflicciones. Dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Cosas tremendas suceden cuando no conocemos al verdadero Dios. No tenemos paz. Dice que había muchas calamidades, muchas aflicciones. Y esta es la historia de cada uno de nosotros. Las calamidades, las aflicciones, la turbación, la falta de paz. Notemos que el problema no es que no creyeran a Dios. El texto eleva este pensamiento. No conocían al verdadero Dios y que estuvieron muchos días en esta situación. Sin embargo, la buena noticia es que cuando en su tribulación se convirtieron, dice, y le buscaron, Dios fue hallado de ellos. Naturalmente que este pasaje está hablando de una generación específica que tuvieron esta experiencia. Pero realmente hay algunas
algunas cosas y algunos principios que podemos elevar en este pasaje o en estos textos que nos van a enseñar qué cosas fueron necesarias para que esa generación pudiera hallar y pudiera conocer al verdadero Dios. Porque estas cosas son necesarias para nosotros también, para que podamos hallar al verdadero Dios. Lo primero que vamos a ver es en el versículo 10 de este texto, en 2 de Crónicas capítulo 15, versículo 10. Ellos, para hallar al verdadero Dios, lo primero que hicieron fue reunirse como pueblo de Dios. Dice el versículo 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Nadie es salvo por ir a la iglesia, pero tampoco nadie llega a salvarse sin haber ido a la iglesia. Alguien dijo que primero conoces a gente de Dios, pero luego conoces al Dios de esa gente. Para conocer a Dios, primero debes conocer a gente de Dios. Lo primero que ellos hicieron para hallar al verdadero Dios, dice que se reunieron en Jerusalén. Es importante entender que la salvación solamente es obra de Dios. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es en la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual mucha gente está durante muchos días de su vida, sin verdadero Dios. Porque para poder hallar al verdadero Dios es necesario reunirnos como pueblo de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Notemos que en el contexto, el versículo 3 que leímos al principio, dice que muchos tiempos estuvieron sin verdadero Dios y sin sacerdote, y sin quien enseñara la ley. La segunda cosa que esta generación necesitó para conocer al verdadero Dios es reconocerse pecadores. Dice el versículo 11 de este mismo texto o de este mismo capítulo, y en aquel mismo día sacrificaron a Dios. Dice, del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Reconocerse pecador es entender la gravedad del pecado, porque todo el mundo sabe que es pecador. Si a cualquier persona que le preguntes si él sabe que es pecador, te va a decir que sí. Sin embargo, una cosa es saberse pecador y otra cosa es reconocerse pecador, porque cuando nos reconocemos pecadores, hemos entendido la gravedad del pecado. Y esta es la gran diferencia que hubo en el libro de Génesis, podemos ver entre Caín y Abel. Caín se acercaba a Dios sin reconocerse pecador, tratando de agradar a Dios por medio de las obras. Y es por eso que él ofreció a Dios una ofrenda del trabajo y de la producción de la tierra. Abel, en cambio, se acercó a Dios, reconociendo que era incapaz de agradar a Dios, que no había absolutamente nada en su vida que lo hiciera capaz de agradar a Dios. Es por eso que no ofrecía nada del resultado, que fuera el resultado de sus obras o de su esfuerzo, sino que se acercó a Dios ofreciendo un cordero en sacrificio. Es por eso que lo segundo que esta generación hizo para hallar al verdadero Dios es que en aquel mismo día que se reunieron en Jerusalén, dice que sacrificaron al Señor. Los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguran la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que para hallar al verdadero Dios necesitamos ese sacrificio, necesitamos aceptar al Señor Jesús. Esta es la diferencia que en Lucas capítulo 18, de los versículos 9 al 14, nos habla del fariseo y del publicano. Mientras el fariseo buscaba justificarse a sí mismo, dice que los dos oraban, pero el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque ayuno 2 veces por semana, porque doy diezmo de todo lo que gano y aún no soy como este publicano que es pecador. Sin embargo, el publicano dice que no quería alzar su rostro al cielo y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Podemos entender que los dos eran pecadores. Pero mientras el publicano dice que descendió a su casa justificado, el fariseo se fue sin haber hallado al verdadero Dios. La tercera cosa que esta generación necesitó para hallar al verdadero Dios es convertirse de todo corazón. Los versículos 12 al 13 nos dicen, entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase al Señor, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer.
La redención es obra de Dios, pero la conversión es algo personal, es una decisión personal. Es por eso que en la iglesia puede haber muchos convencidos. Sin embargo, eso no significa que estén verdaderamente convertidos. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, el Señor le dijo a Jeremías, al profeta: si te convirtieres, yo te restauraré. La conversión es una decisión. Cuando Dios nos ha convencido, ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para que veamos y reconozcamos nuestro pecado. Pero la conversión es la decisión de apartarnos del pecado y volvernos de todo corazón a Dios. Lo tercero que esta generación hizo para hallar al verdadero Dios es que se prometieron solemnemente. Dice que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Esta expresión, prometieron solemnemente, significa que entraron en un pacto. Es por eso que está claro que ellos buscaron a Dios de una manera que nunca antes lo habían buscado. Y esta es la razón por la cual nunca antes lo habían hallado. La razón por la que muchos viven toda su vida sin verdadero Dios es porque no han querido convertirse a Dios de todo corazón y de toda su alma. Y el verdadero Dios demanda una entrega total. La cuarta cosa que esta generación hizo para hallar al verdadero Dios es poner a Dios como primera opción en su vida. Los versículos 14 y 15 dice: y juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Dios les dio paz por todas partes. Nadie se goza o se alegra cuando tiene que resignarse a la última opción. En las eliminatorias de fútbol podemos ver que clasifican, creo que los primeros 4 o 5 lugares, pero hay un lugar más que se llama repechaje. Nadie quiere entrar en el repechaje, que es una eliminatoria con un equipo, en este caso nosotros que somos de Sudamérica, con un equipo europeo. Ahora, para poder clasificar, todos buscan los primeros puestos. Nunca nadie al repechaje. Entrar al repechaje no es motivo de gozo, porque el repechaje es una opción, pero el repechaje es la última opción. Lo cuarto que hicieron para hallar al verdadero Dios fue poner a Dios como primera opción, no como última. De ahí que cuando juraron al Señor, dice que lo hicieron con gran júbilo, y todos los de Judá se alegraron de este juramento. De ahí que muchos viven amargados en la iglesia, porque Dios no es su primera opción, porque están allí porque no les quedó otra opción. Para ellos Dios es la última opción. La vida presenta muchas opciones, pero quienes quieren hallar al verdadero Dios tienen que hacer de Dios su primera opción. Y cuando esta generación hizo de Dios su primera opción, dice el texto que fue hallado de ellos, y Dios les dio paz por todas partes. Que algo sea familiar no significa que sea verdadero. En la Universidad de Michigan, en 2 universidades de Michigan, se hizo un experimento. Y es que en los periódicos comenzaron a sacar o a imprimir en la tapa de los diarios palabras sin sentido. Eran 2 universidades y las 2 tenían sus periódicos. Estas palabras sin sentidos eran palabras que no significaban absolutamente nada, pero se comenzaron a publicar todos los días. Y a unas palabras, una de las universidades le dio una intensidad y a la otra le dio otra. Los lectores solamente veían las palabras, pero no sabían qué significaba. Ahora, después de un tiempo largo, se hizo una encuesta. ¿Cuáles consideraban los lectores de esas palabras que eran buenas y cuáles consideraban que eran malas? Y aunque ninguna palabra tenía sentido, fue notable que aquellas que habían sido puestas allí en los periódicos con mayor intensidad, los lectores las consideraban buenas. No tenían sentido, pero el simple hecho de haberlas visto, de haberlas leído con más intensidad, hicieran que ellos las consideraran buenas. Y las que habían tenido menos intensidad no las consideraban igual, las consideraban como malas. Esta es la razón por la cual hay muchas cosas que nosotros aceptamos como verdaderos, simplemente porque no son familiares,
porque son cosas que se repiten continuamente. Dice el texto que leímos que ellos habían visto muchas calamidades, muchas aflicciones, mucha turbación, y a veces estas cosas nos resultan familiares y nos parecen que tienen que ver con Dios, pero la realidad es que esto no significa que algo no sea familiar, no significa que tenga que ver con el verdadero Dios. Por lo cual, si quieres hallar al pueblo de Dios, si quieres, hallar al Dios verdadero, reúnete con el pueblo de Dios. Si quieres hallar al Dios verdadero, reconoce tu pecado y arrepiéntete de todo corazón delante de Dios. Si quieres hallar al verdadero Dios, conviértete de todo corazón a través de una entrega total y elige a Dios como tu primera opción. Porque aunque muchos días hayas estado sin verdadero Dios, aún hay esperanza para el que está en tribulación. Y si le buscas de todo corazón y de toda tu alma, puedes estar seguro que le hallarás y Dios te dará paz por todas partes. Si quieres recibir esta palabra, tal vez seas una persona que ha creído en Dios, pero estás rodeado de muchas calamidades, de mucha turbación, de mucha aflicción, no tienes paz en tu corazón. Es muy probable que, aunque creas en Dios, todavía no hayas hallado al verdadero Dios. Y es por eso que Dios ha permitido que estés viendo este video y oyendo este mensaje en este día. Porque el verdadero Dios quiere revelarse a tu vida, trayendo sanidad, trayendo restauración, restaurando tu familia, ordenando tus pasos y dándote una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo horizonte, dándole un propósito a tu vida. Este es el momento para que lo conozcas. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, creemos en el poder de tu palabra, Señor, y todo aquel que está viendo este video, oyendo este mensaje en este momento, Señor, puede ser alcanzado por el poder de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que es enviada en este momento a través de esta plataforma, Señor, produzca un impacto en la vida de aquellos que la reciban. Señor Dios mío, tú eres el verdadero Dios, aquel que necesitamos conocer, y que para que tu paz, Señor, Dios mío, inunde nuestro corazón y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Si crees y recibes esta palabra, algo poderoso sucederá en tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Te invito a que compartas esta palabra y no solo será de bendición para tu vida, sino también para la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga grandemente.